En esta práctica vamos a utilizar la función condicional sí, pero con la variante de que ya sea que se cumpla la condición o que no se cumpla, el resultado no va a ser un resultado numérico, sino que va a ser un resultado de texto, ya sea que se cumpla o que no se cumpla la condición. Para ello, vamos a utilizar esta tabla que previamente ustedes ya realizaron, en donde, pues bueno, en la columna B tenemos simplemente una numeración para identificar, en la columna C los apellidos paternos, en la columna D los apellidos maternos, en la columna E los nombres, la F en años cumplidos, la sección a la que pertenecen, la columna de vota y, bueno, en la fila 15 tenemos nuestra condición que dice que podrán votar todas aquellas personas cuya edad sea mayor o igual a 18 años, que en este caso, aquí en México, en nuestro país, pues la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, aquellas personas que ya tienen 18 años pueden votar y obviamente mayores de 18 años también pueden votar. A simple vista nosotros podemos determinar quién sí y quién no. Obviamente los que de 18 para arriba pues van a votar. Por ejemplo, Juan pues no va a votar ya que tiene 15 años. Ana tampoco, puesto que tiene 17. Lo mismo que Marco Antonio. Todos los demás sí. Entonces, bueno, pues en esta tabla simplemente tenemos 10 elementos. Pero, pues, imagínense que tuviéramos una tabla o una base de datos de unos votantes de 3,000, 4,000, 5,000, bueno, no votantes, digamos personas en una población, y de ahí queremos saber quiénes sí van a votar y quiénes no van a votar. Entonces, obviamente, tenemos que basarnos en la columna de la edad en años cumplidos para poder estructurar nuestra función condicional sí. Entonces nos vamos a basar lo que nos dice la fila 15. Entonces, si tienen 18, van a votar. Si no tienen 18, no van a votar. Aquí nosotros podemos estructurar o definir cómo queremos que aparezca el texto. Por ejemplo, podemos que diga simplemente la palabra sí, que sí vota. O, pues no sé, podemos, por ejemplo, ponerle sí vota, por ejemplo, con mayúsculas, sí vota. O a los que no, no vota. En este caso, solamente como ya la columna dice vota, pues bueno, vamos a hacer que simplemente diga si vota o no vota. Entonces vamos a hacer la primera fórmula en la celda H4 y comenzamos. Signo igual, función condicional sí, abrimos paréntesis y le indicamos la celda. Recordemos que nos vamos a guiar o la comparación va a ser en base a la edad en años cumplidos. Entonces decimos, si lo que hay en F4 es mayor o igual, porque pues recordemos que si tienen 18 años, ya se consideran personas adultas en México, y bueno, mayores de edad más bien, y que ya pueden votar. Entonces, si F4, es decir, la edad, es mayor o igual a 18, coma, ahí es la primera parte. Entonces, si esa condición se cumple, queremos que ponga simplemente la palabra sí, pero debe de ir entre comillas. Sí, y cerramos comillas. Si nosotros no ponemos las comillas, el programa no va a determinar que nosotros queremos que la función condicional escriba texto. Los números los ponemos directamente, pero si queremos que escriba palabras, tenemos que escribirlas entre comillas. Bueno, vamos a ponerle sí vota, para que sea un poco más, o sea, dentro de las comillas, nosotros podemos poner la frase que nosotros quieramos, la que quieramos. Entonces vamos a ponerle sí vota y cerramos las comillas, coma. Esa sería entonces la segunda parte de la función condicional donde sí se cumple. Entonces, de lo contrario, si esta condición no se cumple, que ponga no vota.
pero también entre comillas, no vota. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Entonces, es la misma estructura de la función condicional sí cuando queremos que ponga números. La diferencia aquí es que en este caso queremos que ponga texto y ese texto va entre comillas, pero seguimos la misma sintaxis de la función condicional sí. La primera parte donde es la prueba lógica, coma, la segunda parte donde se cumple la condición y la tercera parte donde no se cumple la condición. Entonces, en base a la edad de Juan, como tiene 15 años, va a poner no vota. Presionamos Enter y ahí está. Dice que Juan no vota porque pues es mayor, es menor a 18 años. Vamos con la siguiente y bueno, a simple vista podemos ver que pues Lidia sí va a votar puesto que tiene 33. Entonces, signo igual, función condicional sí. Si F5 es mayor o igual a 18, coma, y entre comillas, si esa condición se cumple, queremos que ponga sí, vota. Cerramos comillas, coma. Si esa condición no se cumple, queremos que ponga no, vota. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y ahí está la segunda. Vamos a hacer nada más la tercera y ya después vamos a extender fórmula. Entonces, pues bueno, ahí Juan tiene 15 años, no vota. Lidia tiene 33, sí vota. Alberto ya alcanzó la mayoría de edad. Nuestra condición es que sea mayor o igual. Entonces también tiene que poner que sí vota. Entonces, signo igual, función condicional sí, abrimos paréntesis. Si lo que hay en la celda F6 es mayor o igual a 18, coma, abrimos comillas, que ponga sí vota. Cerramos comillas, coma. De lo contrario, si esa condición no se cumple, simplemente que ponga no, vota. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, enter. Y ahí está. Vamos a extender nuestra fórmula y pues bueno, ahí tiene que poner que no, sí, sí, no y todos los demás sí. Y ahí está. Simplemente podemos poner la palabra sí, no vota o cualquier frase separada con espacios como debe de ser. Lo importante es que vaya entre comillas para que escriba texto. Otra cosa muy interesante, como ya habíamos mencionado, es que las fórmulas cuando ya están, pues si nosotros, como la fórmula ya está realizada, si nosotros cambiamos un dato, pues en tiempo real se va a actualizar la fórmula. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Juan ya cumplió 18 años. Entonces, al cambiar esta edad aquí en años cumplidos, automáticamente la fórmula se recalcula y aquí nos va a poner que si vota. Entonces, si aquí le ponemos 18, automáticamente va a cambiar a si vota. Y ahí está. Caso contrario, vamos a pensar que, por ejemplo, en este caso, Noemí, nos equivocamos al capturar la edad en la base de datos y no es 27, es 17. Si nosotros cambiamos la edad a 17, automáticamente aquí va a poner no vota. Y ahí está. Entonces, la ventaja que tiene ya realizar las fórmulas es que en tiempo real, si nosotros cambiamos algún dato, como todas estas celdas están involucradas aquí en la fórmula, al cambiar cualquier dato de aquí, pues automáticamente también va a cambiar el resultado en la columna correspondiente a vota o no vota. Si por ejemplo quisiéramos solamente que pusiera sí o no vota, pues bueno, simplemente en la fórmula, tendríamos que pues borrar esta parte de vota, también en no, y simplemente nos quedaría sí y no, que quedaría mejor. Entonces vamos aquí a la barra de fórmulas, vamos a borrar la palabra vota y nada más vamos a dejar sí y no. Queda mejor. Entonces ahí está.
En este caso, Juan sí vota, voy a extender la fórmula y solamente va a quedar sí, no, dependiendo. Y ahí está. Entonces, se ve mejor así, se ve mejor así. En este caso, Juan sí vota, puesto que tiene 18. Lidia sí vota. Los que no, pues serían menores de 18. En este caso, Ana, Marco Antonio, y Noemí. Entonces, como comentábamos, si nosotros cambiamos datos aquí en la parte donde está involucrada la fórmula, que en este caso es la columna de años cumplidos, pues automáticamente se recalcula. Por ejemplo, vamos a suponer que Marco Antonio ya alcanzó la mayoría de edad, le ponemos 18 y automáticamente en su fila vota va a poner que sí. Y ahí está. Caso contrario para Lidia, vamos a suponer que también hubo un error y no tiene 33, tiene 13, y automáticamente al presionar Enter va a poner que no. Y ahí está.